Yo sabes subir allá. Suata baguña maliota gua. Cuña. Sago subir a pues un tata yo y bocora. Coyo ña ya. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos miran este video. Ahorita estamos en temporada de elote aquí en San Juan Mixtepec. Y voy a preparar atole de elote y aparte de eso, tamales de elote. Para sacar la hojita del elote, se saca así y no debe de romperse para que así podamos hacer tamales de elote. Así lo hacemos aquí en San Juan Mixtepec, en otros lugares a lo mejor lo hacen de otra manera. Đấy quả là gì? Ajá, cuadro. Lahat ko kan eh. Una can chico soy yo niña, así la tisa nadie. Ahorita estoy limpiando el elote porque voy a preparar atoles de elote. Primero se limpia así, se quita todo lo que tiene y ya de ahí lo desgrano. Lo desgrano y ya después lo voy a moler en el metate para preparar atole de elote. Yo ña tonti cuentici cuenanche video ña página Mixtepec y sus tradiciones. Tiene ni ña cuña ños nubi koga china ñuka no caro sabanara. Ña ta hueta tanda ahora sa yentishi. Sa yentishi ra ña yo squiven tishi o kusato no tuchantishi. Tuchantishi kusari takuyawa siwa tuchaliora. Tucha ahora asincho atsira tono tatu na cuando ya vira yanche ya tono ño yo ratsi ya chico so sa tucha dishi yo tucha dishi ko sa na gumeso tono nuni ya tashanira tucha dishi liora bancho atsiara ya ño gua tono da kanisholwa kuspi ya dishi ora sandira kusko yo dua kusko yo aregara kuchillo anuyoso taguasara cananya tu chaliora ya yo aguanta canishoña tono nishi sago tu chantishi ori ya no dishi ni asu ni sagora saniña tu chaliora bancho hacia aquí estoy limpiando elote para preparar atole de elote. Mixteco le estaba diciendo que a veces vamos a la plaza y encontramos atole, pero no nadie se le ocurre o piensa en preparar atole de elote y es el más rico. El atole de elote se prepara primero limpiando el elote, de ahí lo voy a desgranar. Desgranándolo así, ahora lo voy a moler en el metate para pues después hacer el atole. El atole de elote sí cuesta prepararlo porque primero pues hay que cuidarlo para que no se pegue, primero se espesa mucho. Y ya en un ratito, pues ya se normaliza, ¿no? Por eso es que también cuesta prepararlo y ahorita estamos en temporada de elote y aprovecho para preparar el atole de elote. Agunda can ni si kunya
tôi chả đi xe tôi chẳng đi xe chỉ đi xin xin À. chứ Bueno, tôi nói tí quên tí xí quên à. Chỉ cần ta bị tôi nó nhiều tổ nhỏ cho anh chị về ra. Anh ấy quá sa quan ta sa mari ye nhà tôi nó quên ta sẽ cả san ta bị ra. Nhà của tôi chẳng tí xí qua tôi nó ta cha qua cô ní nhà tí xí liu à cô yên tí xí ra cô sa cô nhà qua nãy ní tôi chẳng tí xí. Cha tôi chẳng tí xí ra nhà của tôi qua tôi nó cô có yo con nó ní liu hara cô skip tôi nhà hara. Que eso tu canela era que eso ya tono ka yu santo chi tu chi kwiti sane te tono nyagu tu chanti shige na ra sama luga shoni shikari tu chanti shige yo nyagu nya ku nya tono ka anyo yo nya tu chanti shira si wa vi tono tu chanti shi wa vi shini tu chanti shi yo ra skui nya sko yo go nya anti shi lio hara kuski kucho o gara kun ke minu tono ta minu ga yo minu ya minu satu toa che to gue pasote nyora sinjo ashigo nyowa ke nora mendi utugu ninti shilora kuchi onya tawa ku anyara kui to no itucha lura ini tugunti shilio nira kesho ya kun kesho ya ichi tawa sana kun kaya to no yutsa lunguira que tu canela que tono nyora sasa te tono na kondis no ara chika we to ga shikwi chigira asincho ati ora nya nyogwa nani tu chanti shika ati ota sa ta no ta ke ya nira tu chanti shiwa que azúcar tono ku tono nya bishi zi oshani nyogu sholo anta kani tono ni shi nada más así la bueno, aquí estoy explicando aquí que hay dos formas de cómo preparar el elote. Por ejemplo, para preparar el atole de elote, pues es desgranar, moler y pues hacerlo como atole. Pero también hay otra forma de cómo prepararlo señor chile atole. Chile atole se llama también, que lo venden mucho en Tlaxiaco, en Mixtepec, pues no he visto que lo vendan, pero sí se prepara. Estoy explicando de que el chile atole se prepara desgranando igual lo más tiernito del elote, se pone a cocer, de ahí el mismo elote también se muele para que se agregue y se espesa un poco, se le agrega canela y luego se echa epazote, este es el epazote criollo que se le echa para que le dé un buen sabor, de ahí se muele chile seco, chile guajillo para que le dé color, parece ¿cómo se llama? El mole de frijol blanco. Es parecido, pero sabe riquísimo. Bueno, he visto que en Tlaxiaco lo venden mucho por vasito y se aprovecha del elote tierno, así como les estoy explicando. Se le agrega epazote y es otra forma de prepararlo, pero sabe riquísimo y hay dos maneras de cómo preparar, o hasta tres maneras, porque también viene lo que es el tamal de elote. Pero ahorita lo que voy a preparar es atole de elote. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Yo estoy en pues sigo so ya le sentí que era que tiene nada con. Hace un chile. Hace un yo tengo que aprovechar yo está yo no de cuentecito no. Ta tu anche bueno con ni ta cuanti sigo kwa chichanga yo nya anti shira. Ya gusta Miguel lado nunca agencia ya chilio nya kuka to no ka kwa nya anzagira anti shira. Shiko dura ta tunche bueno con ni nya ka tinti shira ku ya bueno ta ka tu bueno nya to yo onu lleve ahora. Yo ya no página. No página Mixtepec sus tradiciones a chicho bueno mensajera. Yo naña yo tono yo yera shanira naña na shikoran tishi ta tunche bueno tishi kuni da kwanti shia dishinya tsanya ku sa tu bueno tu chanti shia tu chantishi tu nya tu chantishi tu ra ku sa bueno subi anchi so kuni bueno sa bueno ra nyoran tishi lu tsa kuira ku nya ya bueno ta gato bueno nya aska bueno mensaje no nya página Mixtepec sus tradiciones ra yo shiko cha yon tishi ra nyogu tunda ya no digo tishi ta tunche bueno kuya bidu kunta yo ta tunche bueno ku nya stiki nya to no chinchana na ichara shiko ranta yo tu ta tu kuni bueno ta kwani ta yo ra shiko tu ranta yo. Gusto yo. Gusto yo. Gusto yo. ¿Me ayudas a limpiar, hijo? Y yo desgrano.
¿Dónde vas? Te estoy hablando. Tôi chẳng đi xí ấy. Tu chandishi. Nó chỉ là tốt lệ. Tu chile atole chañagu. Tu chandishi. À, Atole de elote o atole de maíz tierno. Hay dos formas de cómo decirlo. Pero... sẽ tôi chẳng xí con người vậy xin nè. Tucha ni vini ri tono nyara su tucha Tucha nuni, nuni tucha vini nuni. tucha nuni wa la tia miki sa tan Ta nhà anh ngoài nín ta cái nữa. ah Xin của tôi chẳng nổi. chacu kaya chacu. Sẽ cố gắng. Bueno, aquí estoy explicando aquí a mi hermano que el atole que venden pues en todas partes, no aquí en Mixtepec, en Tlaxiaco, es atole de maíz. Pero como yo les decía hace rato que no preparan o no aprovechan en preparar lo que es el atole de elote. Es el más rico. Yo he preparado de elote amarillo y tiene un sabor así como de vainilla, así parecido. Y entonces sí sabe riquísimo. La verdad sí cuesta prepararlo porque para desgranar, para molerlo, pues lo que cuesta es como hervirlo. Pero es el más rico, pues, pero pues como le digo que en la plaza pues nunca vamos a encontrar un atole de elote o atole de maíz tierno, sino pues puro atole de maíz. Por eso aquí les estoy explicando que muchas de las veces también sembramos, pero no aprovechamos en cómo tomar el atole de elote, el chile atole, el tamal de elote y el elote. Entonces pues yo digo, a mí me gusta mucho tomar el atole de elote, por eso es que cada temporada, cada año, porque nosotros sembramos acá lo que es riego y pues se da lo que es el mes de junio. Y por eso pues ahora sí aprovecho en preparar esto para tomar el atole de elote que sabe riquísimo. Ajá, subiru. Pues hago subiruras, mira.